La noche estaba húmeda, y la ciudad parecía respirar un aire espeso que mezclaba el olor a gasolina con el humo de los puestos callejeros. Rafael Montenegro, heredero de uno de los imperios financieros más poderosos del país, caminaba con la cabeza gacha, vestido con una chaqueta barata y un pantalón gastado. A simple vista, cualquiera lo tomaría por un joven más que buscaba sobrevivir en los márgenes de la ciudad. Nadie imaginaría que debajo de esa fachada se escondía un multimillonario. No había llegado allí por capricho. Detrás de su decisión se ocultaba un secreto peligroso. Tras la repentina muerte de su padre, un magnate con enemigos en todos los rincones del poder, Rafael había heredado no solo la fortuna, sino también una lista de amenazas que no cesaban de crecer. Intentos de chantaje, persecuciones discretas, llamadas anónimas en la madrugada, hasta que una noche encontró una bala incrustada en la puerta de su mansión. Fue entonces cuando comprendió que debía desaparecer. Con ayuda de un viejo amigo abogado, construyó una nueva identidad. Rafael Sousa, conductor de aplicaciones y recién llegado a un barrio humilde donde nadie lo conocía. Allí, en calles estrechas y edificios descascarados, esperaba esconderse lo suficiente para investigar quién estaba detrás de la conspiración que rodeaba la fortuna Montenegro. La primera semana fue extraña. Aprender a vivir con lo mínimo resultaba un choque brutal. En su mansión estaba acostumbrado a tener cocineros, choferes, asistentes. Ahora debía cocinar con lo poco que encontraba en el mercado popular, tomar duchas heladas y cargar su propio celular en un enchufe compartido con otros vecinos. Sin embargo, algo dentro de él disfrutaba la experiencia. Por primera vez se sentía libre de las cadenas del apellido Montenegro. Una tarde, mientras conducía su coche viejo como parte de su disfraz de chofer, recogió a una joven de cabello oscuro y mirada intensa. ¿Eres nuevo en la aplicación?, preguntó ella, subiendo al asiento trasero. Sí, recién empecé, respondió Rafael con una sonrisa nerviosa. Se nota, casi te pasas del punto de recogida, dijo ella con un leve tono burlón. Su nombre era Livia Duarte, estudiante de enfermería y trabajadora en una farmacia del barrio. A diferencia de muchas personas que había conocido en su vida de lujo, ella no tenía prisa ni apariencia artificial. Sus manos estaban marcadas por el trabajo y su voz transmitía sinceridad. Rafael no lo sabía todavía, pero aquel encuentro cambiaría el rumbo de su historia. Esa noche, al volver a su pequeño departamento, encontró algo inquietante. En la rendija de la puerta había un sobre blanco. Dentro, solo una hoja con letras rojas escritas a mano. Sé quién eres. El corazón le dio un vuelco. ¿Cómo era posible? Había sido cuidadoso. Documentos falsos, alquiler a nombre de otra persona, movimientos discretos. ¿Quién podía haber descubierto su secreto tan pronto? Miró alrededor del pasillo oscuro, pero no había nadie. Cerró la puerta con doble llave y encendió la única lámpara que tenía. El mensaje seguía ardiendo en sus manos. No había firma ni pista, solo esa advertencia inquietante. Rafael respiró hondo. Tenía que mantener la calma. Si mostraba miedo, sería más vulnerable. Guardó la nota en un cajón y se sirvió un vaso de agua, aunque las manos le temblaban. Recordó las palabras de su padre antes de morir. El dinero es un arma, hijo. Puede protegerte, pero también puede ser tu sentencia. Al día siguiente salió decidido a fingir normalidad. En el barrio, los vecinos comenzaban a reconocerlo como el nuevo. Un anciano lo saludó desde la ventana. Una señora lo invitó a comprar pan casero y algunos niños lo miraban con curiosidad. Sin embargo, había una mirada distinta, la de un hombre alto, de barba descuidada, que siempre estaba sentado en la esquina fumando. Cada vez que Rafael pasaba, podía sentir sus ojos clavados en él. Ese es Marcos, el vigilante del barrio, le explicó una vecina cuando notó su incomodidad. Nadie sabe muy bien de dónde viene, pero siempre anda observando. Rafael fingió una sonrisa, aunque por dentro se estremeció. ¿Sería Marcos quien había dejado la nota? Al caer la noche, volvió a encontrarse con Livia en la farmacia donde trabajaba. Ella lo reconoció de inmediato. ¿El conductor perdido?, bromeó.
El mismo, contestó él, esta vez con más confianza. Entre charlas sencillas, Rafael sintió algo que hacía tiempo no experimentaba, una conexión real, libre de intereses, pero sabía que estaba caminando en un terreno peligroso. Cada palabra, cada gesto debía estar medido. Si revelaba su verdadera identidad, pondría a ella en riesgo. Cuando regresó a casa, el ambiente estaba más pesado que nunca. La ventana estaba entreabierta, aunque él recordaba haberla cerrado. Sobre la mesa encontró un nuevo mensaje, más breve que el anterior. Te estoy observando. La sangre se le heló. No solo sabían quién era, también sabían dónde vivía, y en ese momento comprendió que su vida como pobre estaba lejos de ser segura. La verdadera batalla apenas comenzaba. El amanecer llegó con un coro de ruidos, vendedores ambulantes gritando ofertas, el chirrido metálico de una bicicleta mal engrasada, los ladridos insistentes de un perro que parecía no descansar nunca. Rafael abrió los ojos en su pequeño departamento, aún con el eco del mensaje inquietante que había encontrado la noche anterior. Te estoy observando. No podía permitirse el lujo de mostrarse asustado. Había aprendido, desde niño, que el miedo era la debilidad favorita de los enemigos. Se vistió con ropa sencilla y bajó a la calle, decidido a integrarse más en la rutina del barrio. Si quería sobrevivir allí, debía ganarse la confianza de las personas que lo rodeaban. La primera parada fue en la panadería de doña Celia, una mujer robusta con voz estridente y una energía que parecía llenar la cuadra entera. «Sousa», lo saludó con entusiasmo, usando el apellido falso que había adoptado. «¿Pan de ayer o pan fresco?» «Pan fresco, por favor», respondió Rafael intentando sonreír. Doña Celia lo miró de arriba abajo como si pudiera leer más allá de su fachada humilde. «Tienes ojos de quien carga secretos, muchacho. Cuídate en este barrio, hay muchos curiosos». Rafael tragó saliva. ¿Era una advertencia casual o realmente ella intuía algo? Con la bolsa de pan bajo el brazo se dirigió a la farmacia donde trabajaba Livia. Había algo en ella que lo atraía de manera inevitable. Quizás era la forma en que hablaba sin filtros, sin esas frases ensayadas que había escuchado toda su vida entre empresarios y políticos. Livia estaba organizando cajas de medicamentos cuando él entró. «Vaya, el conductor aparece otra vez», dijo arqueando una ceja. «Me pillaste. Vine a por algo más que medicinas», contestó él en un intento de sonar natural. Ella rió. Esa risa ligera desarmó por un momento la tensión que lo acompañaba desde que decidió esconderse. Pero la tranquilidad duró poco. Desde la esquina del local, un espejo le devolvió la imagen de un hombre observándolo fijamente desde la calle. Marcos, el vigilante del barrio. El tipo estaba otra vez allí, con su cigarrillo en la mano y esa mirada que parecía perforar hasta el alma. Rafael desvió la vista, fingiendo indiferencia, pero el corazón le latía con fuerza. Horas más tarde, mientras conducía su coche destartalado para ganarse unos billetes como chofer, recogió a un cliente peculiar, un hombre trajeado, con voz grave y un maletín que nunca soltaba. «Lléveme al centro financiero», ordenó sin mirarlo a los ojos. Durante el trayecto, Rafael notó que el hombre revisaba su rostro a través del reflejo del retrovisor. «¿Nos conocemos?», preguntó Rafael, intentando sonar casual. «Tal vez tienes un aire familiar». La tensión se hizo insoportable. Cuando el pasajero bajó, dejó caer a propósito un pequeño papel dentro del coche. Rafael lo recogió y lo abrió con manos temblorosas. En él había una frase escrita con letra mecánica, como de máquina de escribir. «No puedes esconderte para siempre». El sudor frío recorrió su espalda. ¿Era coincidencia? ¿O aquel pasajero estaba relacionado con los mensajes anónimos? Esa noche, al regresar al barrio, Rafael decidió dar un paseo para despejar la mente. Las calles estaban iluminadas apenas por faroles amarillentos, y la sombra de Marcos seguía allí, sentado en su habitual esquina. «Buenas noches», dijo Rafael, con voz firme, intentando enfrentar el miedo. «Buenas. Sousa, ¿verdad?», contestó el hombre, expulsando humo del cigarrillo. «Sí.
Tienes pinta de no pertenecer aquí. La frase quedó suspendida en el aire como un veneno. Rafael no respondió, simplemente continuó caminando, pero cada paso retumbaba en su cabeza. Al llegar a su apartamento, encontró la puerta entreabierta. El estómago se le revolvió. Empujó lentamente y entró. Todo parecía en orden, salvo por un detalle. En la mesa estaba la foto de su padre, la misma que guardaba escondida en una caja bajo la cama. Alguien había entrado, alguien había rebuscado entre sus cosas y había dejado la foto como un mensaje silencioso. Sé quién eres y conozco tu pasado. Esa noche apenas pudo dormir. Entre sueños agitados, escuchaba pasos en el pasillo, golpes lejanos, susurros que quizá eran solo producto de su mente alterada. A la mañana siguiente, decidió que no podía seguir a la defensiva. Si alguien lo había descubierto, debía averiguar quién y por qué. En el mercado del barrio se cruzó nuevamente con Livia. Ella notó su semblante cansado. «¿Estás pálido? ¿Estás bien?», preguntó con genuina preocupación. «Sí, solo no dormí bien. Mira, Sousa, este barrio puede ser duro. Si necesitas ayuda no tienes que cargarlo todo solo». Las palabras lo golpearon fuerte. Nadie le había ofrecido ayuda sin esperar nada a cambio en mucho tiempo, pero también sabía que acercarse demasiado a ella significaba ponerla en riesgo. Mientras hablaban, Rafael sintió otra mirada clavada en su espalda. Al girar, vio a Marcos conversando con un hombre desconocido. Ambos lo observaban como si discutieran sobre él. En ese instante, Rafael comprendió que su fachada comenzaba a resquebrajarse. Su plan de esconderse bajo la identidad de un pobre estaba en peligro, y el barrio, lejos de ser un refugio, podía convertirse en una trampa mortal. El juego de sombras apenas estaba comenzando. La tercera noche en el barrio fue la más larga que Rafael había vivido desde que huyó de su vida de lujo. No podía dejar de mirar la foto de su padre sobre la mesa. ¿Quién había entrado en su departamento para colocarla allí? El mensaje era claro. Lo estaban vigilando de cerca. Cerró la ventana, aseguró las cerraduras y trató de descansar, pero el sueño se volvió imposible. Cada crujido de la madera, cada grito en la calle, lo hacía saltar de la cama. Al amanecer, un ruido metálico lo despertó. Alguien había dejado caer algo en su puerta. Se levantó rápido y abrió. Había una pequeña caja negra. Dentro, un casquillo de bala y un papel. «Esto es solo una advertencia. La próxima vez será real». El corazón le golpeó el pecho como un tambor. Aquello ya no era un simple juego psicológico, era una amenaza directa. Decidió actuar con cautela. Guardó la caja en una mochila y salió al barrio como si nada hubiera pasado. Livia estaba en la entrada de la farmacia, acomodando cajas de productos. «Pareces aún más cansado que ayer», dijo ella, cruzando los brazos. «No dormí bien. Este barrio no es tan silencioso como pensaba», intentó bromear, ocultando la tensión. Ella lo miró con atención, como si quisiera atravesar su máscara. «Aquí no es fácil. Hay gente buena, pero también hay quienes se aprovechan de los nuevos. Ten cuidado, Sousa». Rafael asintió. Sobresaltado, agarró un cuchillo de cocina y se acercó. «Sousa, ¿estás ahí?», era la voz de Livia. Respiró aliviado y abrió. Ella sostenía una bolsa de plástico con frutas. «Pensé que quizás no habías comido». Lo miró con ternura. Rafael sintió una punzada en el pecho. Su mundo se desmoronaba, pero aquella chica, sin saber quién era realmente, se preocupaba por él. «Gracias, de verdad», dijo tomando la bolsa. Ella sonrió, pero antes de irse, bajó la voz. «Ten cuidado con Marcos». No podía decirle la verdad, pero esas palabras le confirmaban que su instinto no estaba equivocado. Alguien lo tenía en la mira. Esa tarde decidió seguir a Marcos, el vigilante. Fingiendo casualidad, caminó detrás de él cuando salió de la esquina. Marcos se dirigió a un bar oscuro en las afueras del barrio. Desde la ventana, Rafael lo vio reunirse con dos hombres desconocidos. No podía escuchar la conversación, pero las miradas, los gestos tensos y las carcajadas maliciosas lo decían todo. Cuando Marcos salió, Rafael ya no estaba cerca.
Corrió de vuelta a su coche y arrancó con la adrenalina disparada. Estaba seguro, aquel hombre no era un simple vigilante. De camino a casa, recibió una llamada de un número privado. Contestó con cautela. «Señor Montenegro», dijo una voz grave usando su verdadero apellido. «¿Pensó que podía esconderse en un barrio de tercera? Lo tenemos localizado. Pronto lo visitaremos». El teléfono se cortó antes de que pudiera responder. El aire se volvió irrespirable. No solo lo habían encontrado, sino que jugaban con él, disfrutando de su miedo. Por primera vez en días, pensó en abandonar todo y escapar otra vez, pero sabía que no podía seguir huyendo eternamente. Tenía que descubrir quién estaba detrás de la conspiración. Recordó a su padre, los contratos sospechosos, las reuniones secretas con empresarios extranjeros. Había demasiados cabos sueltos. Mientras meditaba, alguien golpeó la puerta. «Escuché rumores. Dicen que trabaja para gente peligrosa». Esa confirmación lo dejó helado. Esa noche, decidió preparar un plan. Si sus enemigos lo habían encontrado, debía usar el barrio como escudo. No todos allí eran peligrosos, había aliados potenciales, personas que confiaban en él sin conocer su verdadera identidad. Se sentó frente a la mesa y comenzó a escribir en un cuaderno nombres, rostros, movimientos que había observado. Sabía que estaba en medio de un ajedrez mortal y cada movimiento en falso podía costarle la vida. De pronto, un estallido sacudió la ventana. Corrió hacia ella. Una botella en llamas había sido lanzada contra la fachada de su edificio. El fuego se extendió rápidamente por la pared. Los vecinos salieron corriendo, gritando y lanzando cubos de agua. Rafael ayudó como pudo, sofocando las llamas antes de que alcanzaran a propagarse. Entre la confusión, levantó la vista y vio a una silueta en la azotea de un edificio cercano. Un hombre lo observaba, inmóvil, antes de desaparecer entre las sombras. Cuando todo se calmó, un niño del barrio se acercó y le entregó un sobre arrugado. «Me dijeron que te lo diera a ti, señor Sousa», murmuró el pequeño. Dentro había una sola frase: «Esto es apenas el comienzo». El mensaje final de esa noche lo dejó claro. La guerra había comenzado y Rafael ya no podía confiar en nadie. El humo del incendio todavía impregnaba las paredes de su departamento cuando Rafael se dejó caer en la cama. Apenas había dormido un par de horas, pero su mente no lo dejaba descansar. Cada nuevo mensaje, cada mirada de Marcos, cada advertencia, todo apuntaba a que lo estaban acorralando. Sabía que ya no podía limitarse a sobrevivir. Necesitaba respuestas. Esa mañana tomó una decisión arriesgada: contactar a Enrique Vasconcelos, el abogado de confianza de su padre, el único que conocía su paradero. Lo citó en un café discreto, lejos del barrio. Llegó disfrazado con gorra y gafas oscuras y esperó en una mesa apartada. Enrique llegó puntual con su portafolio de cuero y la misma expresión tensa de siempre. «No deberías haberme llamado, Rafael», dijo en voz baja sin saludarlo. «Hay ojos en todas partes». «Necesito saber la verdad», contestó él con firmeza. «Mi padre murió en circunstancias extrañas y ahora intentan matarme. ¿Quién está detrás?». Enrique suspiró y bajó aún más la voz. «La fortuna, Montenegro, no es tan limpia como crees. Tu padre hizo alianzas con empresarios extranjeros y políticos corruptos, negocios en el puerto, tráfico de armas, lavado de dinero. No todo era legal». Rafael sintió un nudo en el estómago. «¿Estás diciendo que mi padre...?» «Tu padre intentó salirse del juego cuando vio el alcance del monstruo que había ayudado a crear, y eso lo condenó». El abogado abrió el portafolio y le mostró una carpeta con documentos, contratos falsificados, transferencias millonarias, fotos de reuniones secretas. «Estas personas no solo quieren tu herencia, quieren borrar cualquier rastro que pueda exponerlos. Si mueres, los documentos desaparecen y el imperio sigue intacto». Rafael hojeó las páginas con manos temblorosas. Allí estaba la verdad. Nombres de empresarios, políticos, incluso militares. Una red tan grande que parecía imposible de enfrentar. «¿Y Marcos?», preguntó, recordando al vigilante del barrio. «Uno de sus hombres. Es un informante a sueldo.
Si está cerca de ti, significa que ya saben dónde estás. El café de repente pareció demasiado pequeño, demasiado expuesto. Rafael guardó la carpeta en su mochila y se levantó. Entonces no puedo seguir huyendo. Si quieren matarme, tendré que contraatacar. Enrique lo miró con dureza. Eso es un suicidio. Peor sería seguir viviendo con miedo. De regreso al barrio, todo le parecía distinto. Las calles estrechas, los grafitis en las paredes, los vendedores de fruta en las esquinas. Todo era un tablero de ajedrez donde cada rostro podía ser un aliado o un enemigo. Al entrar a la farmacia, Livia lo vio con el rostro sombrío. «Pareces haber visto un fantasma», dijo ella. «Tal vez lo vi», respondió él sin querer dar más detalles. Ella lo tomó del brazo. «Sousa, si algo te pasa, puedes confiar en mí. No tienes que cargar solo con tus problemas». Sus ojos oscuros lo atravesaron como una daga. Por un momento, Rafael estuvo a punto de decirle la verdad, que no era Sousa, que su nombre real era Montenegro y que su vida corría peligro, pero se contuvo. Si la arrastraba a ese mundo, la pondría en riesgo. «Gracias, Livia. Significa mucho», dijo y se marchó antes de ceder a la tentación. Esa noche, mientras revisaba la carpeta con los documentos de Enrique, escuchó pasos en el pasillo. Se acercó a la puerta en silencio y vio una sombra deslizarse por debajo. De pronto, alguien intentó forzar la cerradura. Rafael apagó las luces, tomó el cuchillo de cocina y se quedó inmóvil, respirando apenas. El picaporte se movió varias veces, hasta que finalmente cesó. Pasos rápidos se alejaron por la escalera. Se acercó a la ventana y alcanzó a ver una motocicleta arrancando a toda velocidad. En la parte trasera, un hombre de casco negro sostenía un celular. Minutos después, su teléfono vibró. Un mensaje anónimo apareció en la pantalla. «No escaparás. La fortuna Montenegro morirá contigo». El miedo se mezclaba con una furia creciente. Ya no eran simples amenazas. Estaban jugando con su vida como depredadores con su presa, pero ahora tenía algo que ellos no sabían. Pruebas. Decidió guardar copias digitales de los documentos en un pendrive y esconderlo en un lugar seguro. Si lo atrapaban, alguien debía conocer la verdad. Mientras lo hacía, escuchó golpes en la puerta. Esta vez era una voz familiar. «Sousa, abre, soy yo, Livia». Al abrir, la encontró alterada, con la respiración agitada. «Acabo de ver a Marcos hablando con unos tipos armados en la esquina. Decían tu nombre. Sousa, están buscándote». El estómago de Rafael se contrajo. No podía ocultarlo más. Tomó aire y dijo en voz baja: «Livia, necesito que me escuches. No soy quien dices que soy». Ella lo miró confundida. «¿Cómo que no?». Rafael bajó la voz aún más. «Mi verdadero nombre es Rafael Montenegro. Soy el heredero de una de las fortunas más grandes del país. Y alguien quiere matarme para borrar la historia de mi familia». El silencio que siguió fue tan pesado como el plomo. Livia retrocedió un paso, incrédula. ¿Qué estás diciendo? ¿Todo este tiempo me mentiste? «Lo hice para sobrevivir», respondió él con la voz quebrada, «y para protegerte». Ella lo miró con una mezcla de rabia y miedo. «No sé si puedo confiar en ti, Sousa, o Rafael, o como te llames». Antes de que pudiera responder, un disparo resonó en la calle. Los dos se agacharon instintivamente. Las ventanas vibraron. Gritos se escucharon afuera. El enemigo había dado el primer golpe, y la guerra ya no podía detenerse. El disparo que había retumbado en la calle seguía rebotando en los oídos de Rafael. Desde la ventana alcanzaba a ver a los vecinos corriendo, algunos gritando, otros encerrándose de inmediato en sus casas. La violencia en el barrio no era nueva, pero esa bala tenía un destinatario claro: él. Livia seguía a su lado, pálida, con las manos temblorosas. «Esto no fue casualidad, ¿verdad?», susurró. Rafael tragó saliva. Ya no podía seguir con excusas. «No, están detrás de mí. No debiste venir. Es peligroso que te vean conmigo». Ella retrocedió un paso con el rostro endurecido. «Me mentiste durante semanas.
Dijiste que eras un simple conductor, alguien nuevo en el barrio. ¿Por qué debería creerte ahora? Rafael la miró a los ojos, suplicando. Porque si no confías en mí, probablemente no sobreviva. El silencio se prolongó demasiado, roto solo por el ruido lejano de sirenas. Finalmente, Livia apartó la mirada, conteniendo la rabia. No sé en qué infierno estás metido, pero, respiró hondo, no voy a dejar que te maten. Esas palabras, simples pero firmes, hicieron que Rafael sintiera un calor inesperado en el pecho. Nadie en mucho tiempo había arriesgado nada por él. Al día siguiente, el barrio parecía más tenso que nunca. Los vecinos murmuraban sobre el tiroteo de la noche anterior. Algunos decían que había sido un ajuste de cuentas entre pandillas. Otros, que se trataba de un mensaje para alguien en particular. Marcos, el vigilante, estaba más activo que de costumbre. Desde su esquina observaba cada movimiento de Rafael. Rafael decidió probarlo. Caminó hacia él con pasos firmes. «Bonita noche, ¿no?», dijo, fingiendo cordialidad. «Depende de para quién», respondió Marcos, dejando escapar humo de su cigarrillo. Hubo un silencio cargado. «¿Quién te paga por vigilarme?», soltó Rafael sin rodeos. Marcos arqueó una ceja, sorprendido por la franqueza. Luego sonrió con cinismo. «Tú deberías saber mejor que yo. A veces la gente más peligrosa está más cerca de lo que creemos». Antes de que Rafael pudiera replicar, el hombre apagó el cigarrillo en el suelo y se marchó. La ambigüedad de sus palabras lo dejó con un nudo en la garganta. Esa tarde, Rafael se reunió con Livia en un café modesto del barrio. Ella seguía con dudas, pero la curiosidad y la preocupación eran más fuertes que el miedo. «Explícame todo», exigió, apoyando los codos en la mesa. Sin secretos esta vez. Rafael le contó sobre su apellido, la fortuna de su familia, los negocios oscuros de su padre y la conspiración que lo rodeaba. Habló de los documentos que Enrique le había entregado, de las amenazas, de los hombres armados que lo seguían. Cuando terminó, Livia lo miró largo rato en silencio. «Entonces no eres solo un mentiroso, eres un blanco, y cualquiera que esté cerca de ti se convierte en un blanco también». «Lo sé», admitió él. «Por eso no quería arrastrarte a esto». Ella bajó la mirada jugueteando con la taza de café. «Debería alejarme», murmuró. «Pero no puedo». Sus ojos se encontraron de nuevo y en ellos había un fuego que ni el miedo podía apagar. La tensión entre ambos se volvió insoportable hasta que Rafael, impulsado por la necesidad de sentir algo humano en medio del caos, tomó su mano. Livia no la retiró. Esa noche, en el pequeño departamento de Rafael, el romance prohibido se consumó entre susurros y caricias desesperadas. Afuera, la ciudad seguía siendo peligrosa, pero dentro, por un instante, encontraron refugio el uno en el otro. Después, recostados en silencio, ella murmuró: «Si lo que dices es cierto, tarde o temprano vendrán por ti. ¿Qué piensas hacer?». Rafael fijó la mirada en el techo. «Dejar de huir». La respuesta llegó más rápido de lo esperado. 2 días después, mientras caminaba hacia el mercado, un coche negro se detuvo bruscamente a pocos metros. De él bajaron 2 hombres corpulentos con armas a la vista. Rafael corrió sin pensarlo, perdiéndose entre callejones estrechos. Los disparos resonaron, rompiendo ventanas y asustando a los vecinos. Un anciano gritó. Una mujer se refugió tras una puerta de metal. El corazón de Rafael latía desbocado. Saltó un muro, se escondió tras un contenedor de basura y apenas respiró. Los hombres lo buscaron, pero al cabo de unos minutos regresaron al coche y se marcharon. Cuando salió de su escondite, una figura lo esperaba. «Marcos, vas a tener que decidir de qué lado estás», dijo el vigilante con esa sonrisa fría. «Porque si no, ellos decidirán por ti». Rafael lo miró con rabia y desconfianza, pero también con una intuición peligrosa. Tal vez Marcos no era solo un enemigo, tal vez estaba jugando su propio juego. Esa noche, Rafael y Livia discutieron.
No puedes seguir aquí, Sousa, o Rafael, o como quieras llamarte, dijo ella alterada. Te van a matar y conmigo adentro. No voy a escapar, respondió él con dureza. Si corro otra vez, nunca dejarán de perseguirme. Ella lo miró con lágrimas contenidas. Entonces, al menos prométeme que no morirás solo. Rafael se quedó en silencio. No podía prometerlo. No en un mundo donde cada esquina podía ser su última. Pero mientras acariciaba el rostro de Livia, comprendió que ya no luchaba solo por sobrevivir. Ahora, había alguien por quien valía la pena resistir. La madrugada se abrió con un silencio extraño en el barrio. No había vendedores, no había perros ladrando, ni motocicletas rugiendo. Rafael lo notó apenas abrió los ojos. Esa calma no era normal, era una advertencia. Se levantó, revisó por la ventana y vio algo que lo heló. Un coche negro estacionado frente al edificio. Dentro, la silueta de un hombre hablaba por teléfono mientras otro vigilaba la puerta. «Ya están aquí», murmuró. Despertó a Livia, que dormía en la silla tras haber pasado la noche en vela con él. «Tienes que irte ahora». «¿Qué pasa?», preguntó ella todavía aturdida. «Vinieron por mí. No puedo dejar que te atrapen conmigo». Pero antes de que pudiera insistir, la puerta del edificio se abrió de golpe. Pasos pesados comenzaron a subir la escalera. Rafael tomó a Livia de la mano y corrió hacia la salida trasera. El ruido de las botas se mezclaba con las órdenes gritadas en voz baja. «Segundo piso, revisen cada puerta». Rafael y Livia bajaron a toda prisa hasta la planta baja y salieron a un callejón estrecho. El aire olía a basura y humedad. Atrás se escuchó el estruendo de una puerta pateada. «Por aquí», susurró Rafael, guiándola entre pasajes que conocía de memoria tras semanas escondido. Un disparo resonó y una bala impactó contra la pared a pocos centímetros de ellos. Livia gritó, pero Rafael la empujó contra un muro, protegiéndola con su cuerpo. «¡Corre!». Corrieron hasta llegar a una calle principal. En ese momento, una camioneta oscura se les cruzó en el camino, bloqueando la salida. De ella bajaron dos hombres armados. Rafael no lo pensó. Tomó una piedra del suelo y la lanzó contra el parabrisas. Mientras los hombres se cubrían, jaló a Livia hacia otra calle lateral. El barrio despertaba al caos. Vecinos asomaban desde las ventanas, algunos gritaban advertencias, otros cerraban las puertas de inmediato. De pronto, una motocicleta apareció frente a ellos. El conductor llevaba casco negro y en la mano un arma. Rafael reaccionó instintivamente. Empujó a Livia contra el suelo y rodó con ella hasta detrás de un carro abandonado. Los disparos reventaron el vidrio del vehículo, haciendo saltar astillas por todas partes. Con la respiración entrecortada, Rafael buscó algo para defenderse. Encontró un tubo metálico y lo aferró con fuerza. Cuando el motociclista se acercó, Rafael salió de su escondite y golpeó el manillar con todas sus fuerzas. La moto perdió el equilibrio y se estrelló contra un muro. El hombre cayó, pero otro coche negro se aproximaba ya con más refuerzos. «No hay salida», jadeó Livia desesperada. Rafael miró alrededor. Entonces la vio, una escalera metálica que llevaba a los techos. «¡Arriba!». La ayudó a subir y juntos corrieron por las azoteas, saltando de un edificio al siguiente. El eco de los disparos y los gritos de los hombres resonaba abajo, persiguiéndolos como una jauría de lobos. Al llegar a una azotea más alta, Rafael se detuvo un instante para recuperar aire. Desde allí podía ver el coche original que los vigilaba. En el asiento del copiloto estaba Marcos, con un celular en la mano y una sonrisa fría en el rostro. La traición era absoluta. «Siempre fue él», murmuró Rafael. Livia lo miró con horror. «¿El vigilante? Es su informante. Él me vendió». El rugido de un motor los interrumpió. Otro coche subía por la rampa lateral, cerrándoles el paso. Estaban acorralados. Rafael tomó a Livia de la mano y la llevó hacia una claraboya. De una patada, rompió el vidrio y cayeron dentro de un taller mecánico abandonado. El lugar olía a grasa y aceite rancio. Había herramientas oxidadas y piezas de motores esparcidas. Rafael tomó una llave inglesa y la sostuvo como arma improvisada.
Si entran, lucharemos, dijo, decidido. Livia lo miró con miedo, pero también con una extraña calma. No voy a dejarte solo. Los pasos resonaron en el techo. Alguien pateó la puerta del taller. Los hombres armados comenzaron a entrar. El primer atacante se abalanzó y Rafael lo golpeó con la llave inglesa en el brazo, haciéndole soltar el arma. La recogió y disparó instintivamente hacia la entrada, obligando a los demás a retroceder. El intercambio de balas fue ensordecedor. Livia se cubría detrás de un motor oxidado mientras Rafael disparaba y se movía entre las sombras del taller. De repente, una voz retumbó desde afuera. «Ríndete, Montenegro, no tienes salida». El eco de su verdadero apellido en aquel lugar fue como una sentencia. Ya no había disfraz, ya no había máscara. Todos sabían quién era. Rafael respiró hondo, apretó el arma y gritó: «Si quieren mi vida, tendrán que ganársela». El enfrentamiento estaba lejos de terminar, pero algo dentro de él había cambiado. Dejó de ser la presa. Estaba listo para convertirse en cazador. El eco de los disparos aún resonaba en las paredes del taller mecánico. El olor a pólvora impregnaba el aire, mezclado con la grasa rancia de motores viejos. Rafael respiraba con dificultad, la pistola temblando en su mano. Había logrado repeler a los atacantes, pero sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que volvieran con más fuerza. Livia lo miraba desde un rincón, con los ojos muy abiertos. El terror y la confusión se mezclaban en su rostro. Rafael. Su voz era apenas un susurro. Dijiste que eras alguien más, y ahora todos esos hombres gritan tu verdadero nombre. ¿Quién eres en realidad? Él bajó lentamente el arma y se acercó. Soy Rafael Montenegro, heredero de una fortuna que está manchada de secretos. Y ellos quieren silenciarme. La incredulidad brilló en los ojos de Livia. Me usaste. Me mentiste desde el primer día. ¿Todo lo que vivimos fue una farsa? Rafael negó con vehemencia. No, nunca. Fingí ser otro para sobrevivir, pero contigo fui real. Ella apartó la mirada mordiéndose los labios. No podía negar lo que sentía, pero la traición pesaba como un cuchillo en su pecho. De repente, un ruido metálico interrumpió la tensión. La puerta trasera del taller chirrió y alguien entró. Rafael levantó el arma de inmediato. Era Marcos. El vigilante avanzó despacio con las manos en alto, como si disfrutara del teatro. Tranquilo, Montenegro. Si quisiera matarte, ya lo habría hecho. Fuiste tú quien me entregó, rugió Rafael apuntándole con el arma. Marcos sonrió con cinismo. Yo no entrego, solo negocio, y tú eres un negocio demasiado jugoso como para dejarte morir tan pronto. Livia lo miró horrorizada. ¿Negocio? ¿Qué diablos estás diciendo? Marcos clavó la mirada en Rafael. Tus enemigos pagan bien por información, pero también tengo otros clientes interesados en verte con vida. Digamos que soy un intermediario. El estómago de Rafael se revolvió. El hombre jugaba a dos bandos, vendiendo su destino al mejor postor. Entonces dime, gruñó Rafael, ¿qué quieren de mí? ¿Dinero? ¿Mi vida? Marcos se encogió de hombros. Ambos, pero lo más valioso no es tu herencia, es lo que sabes, los documentos que guardas, las pruebas contra los socios de tu padre. Eso es lo que realmente están buscando. Livia lo miró con asombro. ¿Documentos? ¿Pruebas? Rafael asintió con pesar. Tengo pruebas de que la fortuna Montenegro se construyó con alianzas corruptas. Si salen a la luz, caerán políticos, empresarios, incluso militares. Marcos rió, una carcajada seca. Y por eso no puedes confiar en nadie, ni siquiera en tu dulce enfermera. Livia lo fulminó con la mirada. No te atrevas. Pero las palabras envenenadas habían sido lanzadas. La duda se instaló como una sombra entre ella y Rafael. Esa noche, escondidos en un sótano del barrio después de escapar del taller, Rafael y Livia discutieron a solas. ¿Es cierto?, preguntó ella con los brazos cruzados. ¿Tienes pruebas que podrían tumbar al país entero? Rafael suspiró, agotado. Sí, y por eso me persiguen. Entonces me mentiste otra vez. No solo eres un hombre huyendo,
Eres la pieza clave de una guerra. Él intentó acercarse, pero ella dio un paso atrás. ¿Y yo qué soy en todo esto, Rafael? ¿Un refugio? ¿Una distracción? ¿O solo alguien que sirve para cubrir tu fachada? No, eres lo único real que tengo. Ella lo miró con lágrimas en los ojos. Quería creerle, pero la tormenta de secretos era demasiado. De pronto, un estruendo sacudió el sótano. La pared lateral explotó, lanzando polvo y ladrillos. Hombres armados irrumpieron con linternas cegadoras. ¡Ahí está! ¡Vivo lo necesitamos!, gritó uno. Rafael tomó a Livia de la mano y corrió entre el humo. El caos era absoluto. Disparos, gritos, el eco de botas golpeando el piso. Lograron salir por una puerta lateral y se perdieron en los pasillos subterráneos. Mientras corrían, Livia gritó: «No puedo más, Rafael. No quiero morir por tus secretos». Él la sostuvo contra la pared, jadeando. «No te dejaré, pero entiéndelo. Si me quitan esos documentos, no seré yo el único muerto. Caerá mucha más gente inocente». El silencio fue roto solo por sus respiraciones agitadas. Al fin, ella asintió con un hilo de voz. «Entonces no corras más. Lucha». En sus ojos brillaba una mezcla de miedo y determinación. Rafael supo en ese momento que, pese a la traición de Marcos, aún tenía un aliado verdadero, pero también comprendió que la delgada línea entre el amor y la desconfianza podría quebrarse en cualquier instante. La verdad estaba expuesta. El disfraz se había roto, y ahora el cazador debía convertirse en estratega. El barrio dormía bajo un cielo sin luna, pero Rafael no cerraba los ojos. Sentado en la penumbra de un cuarto escondido, repasaba una y otra vez los documentos que había digitalizado. Cada nombre, cada firma, cada cuenta bancaria secreta era un hilo de la red que lo perseguía. Ya no bastaba con escapar, debía usar esas pruebas como arma. Livia lo observaba en silencio desde la cama improvisada. Había decidido quedarse con él pese a todo, aunque la herida de la mentira aún ardía. «Si los enfrentas», dijo ella en voz baja, «ellos no se quedarán quietos. Tienen dinero, armas, poder. Y yo tengo lo que más temen, la verdad», respondió Rafael cerrando la carpeta. «Es hora de cambiar las reglas». Su primer movimiento fue buscar aliados en el mismo barrio que sus enemigos subestimaban. Se acercó a Zeca, un joven que reparaba celulares en un pequeño local y que conocía todos los trucos para hackear redes y rastrear llamadas. «Necesito saber de dónde vienen estos mensajes», le dijo, mostrándole el celular con las amenazas. Zeca arqueó una ceja. «Eso no es cosa de aficionados. ¿Seguro que quieres levantar esa piedra?» «Más que seguro», respondió Rafael. El muchacho aceptó, a cambio de un dinero que Rafael aún tenía escondido en efectivo. Mientras tanto, buscó al viejo Amaro, un exmilitar retirado que vivía en el barrio con más armas que muebles. El anciano lo escuchó con calma y luego le mostró un arsenal escondido bajo el piso. «No creo en ricos ni en políticos», dijo Amaro, encendiendo un cigarro. «Pero si esos hombres vinieron a joder a mi barrio, entonces sí me importa». Por primera vez, Rafael sintió que no estaba solo. La respuesta de Zeca llegó 2 días después. «Tus mensajes vienen de un servidor enmascarado, pero logré rastrear una llamada. El origen está en una casa de seguridad a 5 cuadras de aquí». Rafael apretó los puños. Tenía una dirección. Esa noche, acompañado por Amaro y 2 muchachos del barrio que confiaban en él, se dirigió al lugar, una casa aparentemente abandonada, con ventanas tapiadas. Desde dentro se escuchaban voces y el zumbido de equipos electrónicos. «Es ahí», susurró Amaro ajustando la escopeta en sus manos. Rafael respiró hondo. El miedo aún estaba ahí, pero ahora lo cubría una capa de determinación. No iba a huir más. Entraron por la parte trasera, forzando una puerta de metal. Dentro encontraron computadoras, mapas del barrio y fotos impresas de Rafael con círculos rojos. En una mesa había un transmisor conectado a varios teléfonos desechables. «Esto es un centro de vigilancia», dijo Zeca, maravillado por la tecnología. De pronto, una voz resonó desde la entrada.
Sabía que vendrías. Era Marcos. Avanzaba con un arma en la mano y una sonrisa de depredador. Montenegro, siempre tan predecible. Rafael levantó la pistola que había tomado del taller, apuntándole. Se acabó, Marcos. Sé que trabajas para ellos, pero también sé que juegas doble. ¿Qué ganas con venderme una y otra vez? Marcos rió. Sobrevivir, como todos. Pero a diferencia de ti, yo no creo en héroes ni en verdades, solo en quién paga más. El silencio se quebró con un disparo. Rafael se lanzó a un costado. La bala impactó contra la pared. Amaro respondió con su escopeta, obligando a Marcos a cubrirse tras un escritorio. Se desató un tiroteo feroz dentro de la casa. El ruido de las balas rebotaba en el metal y el vidrio. Seca se escondió tras una mesa, gritando, mientras Rafael avanzaba entre sombras, acercándose a su enemigo. Finalmente, logró sorprender a Marcos por el flanco. Lo desarmó de un golpe y lo tiró al suelo. ¿Quién está detrás de todo esto?, rugió, presionándole el arma contra la frente. Marcos escupió sangre y sonrió. No entiendes nada. No es solo uno. Es una red. Y aunque me mates, vendrán otros. Rafael apretó el gatillo, pero no disparó. Sabía que Marcos tenía razón. Entonces serás mi mensaje, dijo, golpeándolo hasta dejarlo inconsciente. Con ayuda de Amaro, lo ataron y lo dejaron allí, junto a las pruebas del centro de vigilancia. Después, Rafael tomó todos los documentos, discos duros y teléfonos. De regreso en el escondite, Livia lo esperaba con el rostro lleno de ansiedad. ¿Qué pasó? Rafael arrojó los discos sobre la mesa. Ahora tenemos lo que necesitamos para contraatacar. Ella lo miró con miedo y esperanza a la vez. ¿Y qué harás con todo esto? Rafael levantó la vista, los ojos encendidos. Exponerlos. Si quieren casarme, tendrán que hacerlo a plena luz del día. Por primera vez desde que había huido, Rafael ya no se sentía acorralado. Había dejado de ser la presa. Y aunque sabía que la guerra apenas empezaba, estaba dispuesto a dar cada golpe con toda la furia acumulada. La madrugada caía sobre la ciudad como un manto pesado. En el sótano donde se refugiaban, Rafael extendió sobre la mesa los discos duros, los documentos y los teléfonos que había recuperado del centro de vigilancia. Eran su única arma real contra la red que lo perseguía. Si filtramos todo esto a la prensa, no habrá vuelta atrás, dijo mirando a Livia, que lo observaba con gesto preocupado. Tampoco habrá protección, replicó ella. Vendrán por ti con más furia. Rafael asintió. Ya vienen igual. Al menos esta vez no estaremos huyendo. El plan era arriesgado. Entregar la información a un periodista de confianza de Enrique, el abogado, y usarla como moneda de presión. Pero antes de que pudieran dar el primer paso, un ruido ensordecedor sacudió el sótano. La puerta fue arrancada de golpe. Hombres armados irrumpieron disparando. El aire se llenó de destellos y humo. Rafael empujó a Livia detrás de una estantería y respondió con fuego. «¡Por aquí!», gritó el viejo Amaro, apareciendo con su escopeta disparando sin piedad. La escena fue un infierno. Balas rompiendo muros, chispas de metal, gritos. Rafael se abrió paso entre los atacantes, disparando con precisión aprendida más por instinto que por entrenamiento. Pero entonces, entre el humo, apareció una figura conocida. Marcos. Había escapado. «¿Creíste que podrías detenerme?», rugió, apuntándole con un rifle. Rafael se cubrió tras una mesa caída, mientras el corazón le martilleaba en el pecho. «¿A quién sirves, Marcos? Dime su nombre». El vigilante rió, su voz retumbando como un trueno. «No es un nombre, es un sistema. No puedes ganar». La batalla se extendió hasta la calle. El barrio entero despertó en caos. Vecinos corrían, niños gritaban, puertas se cerraban de golpe. Las luces de las farolas iluminaban el escenario de guerra. Rafael, sangrando por un corte en el brazo, logró avanzar hasta el coche blindado que lideraba el ataque. De un tiro certero, reventó una de las llantas, deteniendo la huida de los hombres. Livia apareció a su lado, con los ojos encendidos de miedo y rabia. «No puedes hacerlo solo. Entonces ven conmigo», respondió él tomándola de la mano. Dentro del coche encontraron lo que buscaban,
un maletín con planos de operaciones, listas de pagos y, lo más importante, una orden firmada por un político de alto rango. La prueba final de que el complot llegaba hasta las más altas esferas. Pero no tuvieron tiempo de celebrarlo. Marcos apareció de nuevo con el rostro desfigurado por la furia. «Esto termina ahora, Montenegro». Se abalanzó sobre Rafael, derribándolo al suelo. El arma cayó lejos y los dos comenzaron una lucha brutal, cuerpo a cuerpo. Puños, patadas, sangre en el pavimento. Marcos era más fuerte, pero Rafael tenía algo que su enemigo no, la desesperada voluntad de sobrevivir. «No voy a dejar que decidan mi vida», gruñó golpeando con todas sus fuerzas. Con un movimiento final logró tomar un cuchillo caído y lo colocó en el cuello de Marcos. El silencio se hizo por un instante, roto solo por los jadeos de ambos. «Hazlo», escupió Marcos, «pero aunque me mates, otros vendrán». Rafael lo miró a los ojos, lleno de odio y cansancio. «Que vengan». Y con un movimiento certero, lo dejó fuera de combate. El enfrentamiento había terminado, pero las sirenas de la policía se escuchaban a lo lejos. Rafael sabía que no eran aliados. Muchos estaban comprados por el mismo sistema. Con ayuda de Amaro y Zeca, cargó el maletín y los discos duros en una mochila. «Debemos salir ya», ordenó. Corrieron hacia un callejón oscuro, donde un coche los esperaba. Enrique estaba al volante. «¡Suban!», gritó el abogado. El vehículo arrancó a toda velocidad mientras las sirenas se acercaban. Dentro, Rafael entregó el maletín a Enrique. «Aquí está todo, nombres, pruebas, órdenes. Esto puede derribarlos». Enrique lo miró con gravedad. «Entonces prepárate, porque lo que viene ahora no es solo una guerra en las sombras, es un incendio a plena luz». Rafael sostuvo la mano de Livia, manchada de sangre y temblorosa. Ella lo miró con una mezcla de miedo y determinación. «Si esto termina conmigo», dijo él en voz baja, «quiero que sepas que lo único verdadero en todo este infierno fuiste tú». Ella apretó su mano con fuerza. «Entonces no dejes que termine contigo». El coche se perdió entre las calles oscuras, con el amanecer acercándose en el horizonte. La batalla final aún no había terminado. Pero Rafael ya no era un fugitivo. Era un hombre dispuesto a incendiar un imperio corrupto. El amanecer bañaba la ciudad con una luz gris, como si el cielo presintiera la tormenta que estaba a punto de desatarse. Dentro del coche, Rafael sostenía el maletín con las pruebas como si cargara una bomba. Enrique conducía con el rostro tenso, y Livia, a su lado, lo miraba en silencio, todavía con la adrenalina de la batalla corriendo por sus venas. «Cuando entreguemos esto», dijo Rafael, «ya no habrá marcha atrás». Enrique asintió. «La prensa lo publicará, la red se desmoronará, pero también tú caerás con ella». Rafael lo sabía. Su apellido estaba manchado. No importaba cuánto hubiera querido limpiarlo, el peso de los Montenegro siempre lo arrastraría. El encuentro con el periodista se realizó en un estacionamiento subterráneo. Un hombre de mediana edad, con gafas y aspecto nervioso, los esperaba. «¿Esto es todo?», preguntó, tomando el maletín. «Es suficiente para incendiar medio país», respondió Rafael. El periodista lo abrió, revisó los documentos y los discos duros. Sus ojos se agrandaron. «Esto es dinamita. Cuando salga a la luz habrá renuncias, arrestos, quizás hasta un golpe político. Solo asegúrate de que llegue a todos», dijo Rafael. «Si alguien intenta enterrarlo, otros lo tendrán». El hombre asintió y desapareció en la penumbra. De regreso al barrio, Rafael sabía que el reloj había empezado a correr. No tardarían en darse cuenta de que había filtrado todo, y cuando eso ocurriera, vendrían con todo lo que tuvieran. Pero sorprendentemente el barrio no lo rechazó. Algunos vecinos lo miraban con respeto, otros con curiosidad. Había corrido la voz de que Sousa en realidad era Montenegro, el hombre que enfrentaba a los poderosos. El viejo Amaro lo recibió en la puerta de su casa. «Nunca confié en ricos, pero si vas a usar tu nombre para tumbar a esa escoria, entonces cuentas conmigo». Zeca, el hacker, levantó el pulgar. «Tu historia ya circula en foros clandestinos. Para muchos, eres un símbolo».
Rafael no lo buscaba, pero entendía. Su máscara de pobre había caído, y ahora debía cargar con un nuevo papel, más peligroso aún. La respuesta de sus enemigos llegó al anochecer. Una caravana de camionetas negras entró en el barrio, iluminando las calles con faros cegadores. Hombres armados descendieron, gritando órdenes: «¡Saquen a Montenegro!». El barrio se encendió. No todos eran valientes, pero muchos habían visto cómo Rafael había peleado por sobrevivir. Entre gritos y barricadas improvisadas, los vecinos comenzaron a resistir. Piedras, botellas, incluso disparos desde ventanas. El enfrentamiento fue brutal. Rafael, armado junto a Amaro y algunos jóvenes, disparaba desde las azoteas. El eco de las balas retumbaba como truenos. En medio del caos, Marcos apareció de nuevo, tambaleante, con la mirada desquiciada. «Esto termina hoy, Montenegro», gritó, apuntándole desde la calle. Rafael bajó del tejado y lo enfrentó cara a cara. La multitud parecía desvanecerse a su alrededor. Era el cierre inevitable. La pelea fue feroz, golpes secos, cuerpos chocando contra muros, sangre manchando el suelo. Marcos luchaba como un animal herido, pero Rafael, con la fuerza de alguien que ya no temía morir, logró derribarlo. Con la pistola en la mano apuntó a la frente de su enemigo. «Esto es por mi padre, por mi barrio, por todo lo que intentaste destruir». Marcos sonrió, incluso en derrota. «Mátame, y serás igual que ellos». Rafael dudó. El silencio se hizo eterno. Finalmente bajó el arma. No voy a heredar su podredumbre». Amaro apareció y redujo a Marcos con un golpe. Las sirenas se escucharon otra vez, pero esta vez no eran compradas. La noticia ya había explotado. Los periodistas estaban transmitiendo en vivo. Los nombres estaban en todas las pantallas. La red corrupta se estaba desmoronando. Políticos huyendo, empresarios esposados, militares siendo investigados. El Imperio Montenegro, al desnudo. Rafael observó todo desde la azotea con el corazón apretado. Había ganado la batalla, pero a un precio alto. Nunca más podría recuperar el anonimato. Nunca más sería solo Sousa. Livia se acercó y lo tomó de la mano. «¿Qué harás ahora?», preguntó. Él miró las luces de la ciudad, el barrio que lo había protegido, las caras de la gente que había luchado a su lado. Podría volver a las mansiones, a los coches de lujo, a las cenas con políticos. Suspiró. «Pero ese mundo ya no existe para mí». Ella lo miró, esperando. «Me quedo aquí», continuó, «con lo simple, con lo real. Si alguna vez tengo que reconstruir algo, será desde cero, no con sangre ni corrupción». Livia sonrió débilmente, apretando su mano. «Entonces no lo harás solo». El sol salió finalmente, bañando el barrio con luz dorada. Los niños jugaban entre los restos de barricadas, los vecinos se abrazaban, y Rafael sintió, por primera vez en mucho tiempo, una paz genuina. No había fortuna, no había títulos. Solo un hombre que había enfrentado a sus demonios y había decidido su propio destino. El apellido Montenegro cargaría siempre con un pasado oscuro. Pero Rafael había escrito un legado distinto, el de alguien que eligió ser humano antes que millonario. Y en medio del ruido lejano de sirenas y titulares de prensa, supo que había encontrado lo que realmente buscaba desde el principio: libertad. Y hasta aquí llegamos con esta historia llena de drama, suspenso, acción y emociones. Ahora quiero saber qué te pareció. ¿Qué capítulo fue tu favorito? Déjame tu comentario aquí abajo, me encanta leer sus opiniones. Y si te gustan este tipo de historias, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte las próximas aventuras. Nos vemos en la siguiente historia.